Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas, amigues? Pásenle a este podcast Resonancias y Despertares, un espacio donde cada encuentro tiene un propósito mayor. ¡Vámonos para allá! Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludarles. Gracias por acompañarnos y hacernos disponibles nuevamente en una transmisión más en este podcast Resonancias y Despertares. Muchas gracias, amigos, querida comunidad, por este bonito y cálido recibimiento a este bebé simbólico, a este proyecto que con todo el amor estoy gestando, co-creando con Universo, con muchos colegas, amigos, conocidos y a ustedes que nos están sintonizando de distintos lares. Gracias por ese hermoso cariño y por esa resonancia que vamos teniendo en el camino. Te saluda Iris Ibet desde la Ciudad de México y la verdad estoy muy contenta. Me honra mucho la presencia de una querida compañera, colega, amiga que nos va a acompañar en la transmisión del día de hoy y por eso es una transmisión muy especial porque aparte de todo el conocimiento, la sabiduría que tiene y que hemos ido ahí haciendo camino juntas también, querida Argen, bienvenida a este episodio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Argen, tú nos acompañas del código +503 del Salvador, así que para mí es un gusto que estés aquí. Bienvenida a este espacio. Hola Iris, muchas gracias por la invitación y así es, les saludo desde la capital San Salvador de El Salvador. Eh, Gracias, muchas gracias por el espacio y bueno, aquí disponible para lo que se requiera. Ay, gracias a ti, querida Argentina, gracias a ti, a tu comunidad, a todas las personitas que nos van a estar escuchando justamente y que son parte importante de esta transmisión. Les comparto un poquito de querida Argentina, tú eres acompañante en biodescodificación y bueno, yo sé que hay muchas cosas ahí que tú traes escondiditas, pero que hoy vamos a escucharte un poquito más. Gracias por tu disposición, tu sabiduría, tu generosidad y para mí es un gusto enorme que nos acompañes aquí. Tú eres la autora oficial de Cambia de Foco. Me encanta tu proyecto, querida Argen. Yo espero que nos hables un poquito, nos compartas un poquito más de esta parte de tu proceso, pero antes, queridos amigos, yo te quiero preguntar, mi querida Argentina, ¿cómo fue que llegaste por estos lares, por estos temas, por la biodescodificación, pero quizás de entrada a estos temas de conciencia, de autoconocimiento? Para mí es bien, bien rico, bien importante, muy, muy amoroso, ¿no? El poder escucharnos y que muchas veces, un poco, estábamos platicando un poquito antes, aquí, querida Argentina y yo, cómo a veces no nos damos cuenta de la manera tan amorosa, tan curiosa en que nuestros caminos se van reencontrando, ¿no? Y que a veces ya cuando nos permitimos hablar de nosotros, nos damos cuenta que sí vamos resonando en algunas cositas y eso es muy, entre comillas, mágico. Sabemos que, bueno, esta palabra no la quiero meter mucho por acá, pero que sin embargo hay un propósito mayor por el cual nos vamos encontrando en esta existencia. Querida Argen, ¿cómo fue ahí tu caso? Compártenos un poquito y ay, qué gusto escucharte, oye. Gracias, gracias Iris. Bueno, yo vengo de mi background, como decimos, mi previo. Yo estaba en el área de la ingeniería, entonces yo estaba realmente yo estaba preparándome como para ser la mejor profesional que yo pudiera ser. Estaba súper ilusionada con mi carrera profesional, pero de repente, y no sé si alguna vez les ha pasado, que viene una especie de intuición, de sensación, de algo que sabes que es, pero no te lo puedes explicar. Y algo así me pasó a mí de repente. Yo en medio de mi ascenso en la escalera, como dicen, corporativa, ¿verdad? Me llegó este entendimiento de que no era por ahí.
Y no era por ahí, y no era por ahí. Y bueno, y yo al principio pues dejé que eso no era algo a lo que le iba a prestar atención inmediatamente, sino que lo fui dejando, pero insistía, era una sensación que insistía y realmente la realidad del lugar en el que yo estaba se estaba poniendo como más tensa, más densa. Y bueno, ahora yo puedo decir que eran señales, pero en ese momento mi nivel de, por así decirlo, autoconocimiento y de conciencia no estaban muy despiertos, entonces yo más que todo lo vivía como una situación conflictiva con mis compañeros de trabajo, con mis superiores, todo estaba así como, de cierta manera me estaba sacando de esa situación. Y bueno, decidí hacerle caso a esa intuición, a esa corazonada y empecé a arreglar las cosas internamente. Eso sí, me fui de ese lugar, pero traté de hacerlo de la manera más respetuosa realmente, agradeciendo al lugar y a las personas que me habían dado ese trabajo, pero eventualmente me fui de ahí y decidí emprender. Eso fue allá por el 2016, finales del 2016. Ya puedo contar 9 años desde que tomé esa decisión y mi vida ha transcurrido de una manera que yo no lo podía ver en ese preciso momento, pero yo creo que no cambiaría nada, Iris, porque aunque no empecé en ese momento directo con la descodificación, sí fue esa decisión la que me llevó luego a tener un emprendimiento local aquí en mi país. Eh, yo me preparé para esta área de la belleza, de los servicios cosméticos y eso. Estuve trabajando un tiempo con eso. Luego dejé eso de lado, empecé a trabajar en el área de los lenguajes, las traducciones. Y bueno, eso todavía continúa en mi vida, pero hoy en retrospectiva puedo ver que al salirme de ese lugar en el que yo estaba, fungiendo mi función profesional, lo que yo había estudiado, era algo como limitado. Una vez me salí de ahí y tuve que buscar dentro de mis propias herramientas internas que tenía, fue que empecé a descubrir cosas en mí, desde capacidades hasta, podría decir, talentos. Ujú. Y bueno, así fue mi proceso, Iris. A través del emprendimiento, yo digo que el emprendimiento es, en realidad, es una experiencia espiritual, o al menos así ha sido para mí. Porque a través del emprendimiento y de toparme con este tema de echar a andar proyectos, crear proyectos de deseo, maternarlos y paternarlos, como decimos, me fue conectando con mi fuerza interior, que yo desconocía, absolutamente desconocía. Ahora yo puedo decir que sí soy capaz, que si hoy esto se termina, yo soy capaz de volver a empezar y ya no tengo el miedo que tuve en el primer momento que dejé mi trabajo formal que tenía mucho miedo, mucha incertidumbre, pero ahora yo conozco esa fuerza interior y es gracias al proceso, es un proceso de 9 años para mí. Ahora ya con la herramienta de la biodescodificación, que es una de las cosas, porque yo empecé estudiando numerología, me encantó como herramienta de autoconocimiento, ya sabes, la vibración de tu nombre, de tu fecha de nacimiento, Wow, sí, sí. me iba dando pistas y respuestas de por qué yo era de tal manera, un tanto mi personalidad. Y bueno, así fui avanzando hasta llegar a la decodificación. Y ahorita que estoy estudiando contigo, pues para mí es un mundo de tantas posibilidades. Ahora, antes yo estaba como bien Sí, sí. cerrada en la dirección que yo estaba siguiendo y ahora es como, wow, hay tantas posibilidades, tantos caminos que podría tomar.
Y eso es un regalo para mí. Ahora saber que no soy esa persona que se limita a lo que estudió en aquel entonces, sino que si sigo un poquito mi curiosidad y mi intuición, eso me puede llevar a lugares mejores de lo que yo podía imaginar. Y más o menos así es como yo estoy aquí ahora. Oye, qué interesante y querida Argen, gracias, gracias por desdoblar esta parte de tu experiencia. Y yo particularmente te lo agradezco, lo honro mucho porque, fíjate, ese recorrido ya de 9 años, ya en el que tú estás en esa actualización de todo ese gran propósito, te lo agradezco porque es como si a muchos, yo sé que muchos andamos como por estos lares del emprendimiento, ¿no? Entonces tú eres como el yo del futuro, así de que, chicos, pónganse las pilas, vamos bien, ¿no? Y claro, yo lo entiendo, Argen, porque es súper desafiante, es un gran autodesafío cuando dejamos esa zona segura, ¿no? Esa zona, entre comillas, sí, de confort, de decir, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, ahorita que te escucho, cuando trabajaba en empresa, nosotros aquí en México le decimos un trabajo godín, ¿no? Tú estás ahí sentadito tus 8 horas, así, con toda esa estructura. Claro, nos aporta en el proceso y de alguna forma es un poquito esta estructura donde papá, mamá simbólico, que es el jefe, la jefa, pues de alguna manera nos dan ese aporte, ese recurso económico, material, etcétera, que uno justamente pues también sigue desarrollando sus potenciales y habilidades, pero justamente cuando, eso platicaba también con una maestra, Argen, ¿no? Cuando tú emprendes ese vuelo y te dices a ti mismo, a ti misma, caray, aquí lo que tengo son mis potenciales y con eso voy a hacer ese emprendimiento, es muy fuerte, Argen, es muy fuerte. Yo no les voy a mentir, amigos, yo en su momento cuando hice esto, sentí que caí en un momento como de depresión, ¿no? De decir, ay, esta es la vida adulta, Iris, esta es la responsabilidad, ¿no? Que tanto te dicen también muchas veces desde la lógica, el ser adulto de este espacio-tiempo, pero cuando se hace uno responsable de eso, Argen, claro que ya uno mismo está como viendo cómo gestionas como esa parte de recursos, ¿no? Cuando antes, yo me acuerdo, de hecho el otro día platicaba con una amiga, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes hacía el cafecito para el ex jefe y así, ¿no? Entonces yo me encantaba porque yo soy muy cafetera, me encanta el café, ¿no? Por eso estábamos hablando de eso. Pero ahora digo, wow, o sea, ya no estás pensando de que te tengan que dar el café, el papelería, autorizaciones. Bueno, ahorita pues trabajamos, co-creamos junto con Universo y claro que vamos, se nos van patrocinando cosas desde ahí, ¿no? Sí vamos teniendo esos permisos, porque todo está alineado a un propósito mayor, ¿no, Argen? A mí me ha ido resonando también así a lo largo de este proceso. Y mira, me encanta porque yo sé, yo te aseguro, querida Argen, que porque me ha tocado compartirlo con muchos de nuestros colegas y colegas también, que estamos en ese proceso, ¿no? Cuando estás en esa parte de autoconocimiento, parte de es salirte de esa zona de confort y decir, bueno, ahora que tengo, a ver, universo origen, ¿qué es lo que más se requiere de mí en esta parte del proceso y en esta parte de mi vida? Y claro, como bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, todas esas experiencias previas que vivimos en empresas, que estuvimos en otros proyectos, en diferentes colaboraciones también, nos aporta mucho. Nos ayuda y dice mucho de nosotros, ¿no? En el sentido de que hay un aprendizaje que cuando uno logra ver ese propósito mayor, como dices, ¡pum! Desde el agradecimiento aquí termino esta parte, ¿no? De mi aprendizaje y hacemos ese proceso de actualización para seguir incrementando nuestro autodesafío, ¿no? Entonces, qué belleza esto que tú nos compartes, Argen, porque yo sé, te aseguro que a muchos ya nos está resonando, ¿no?
Y mira qué interesante porque entonces entiendo que fue este parteaguas en el que Argentina, Polanco dijo: "Bueno, amigos, universo, familia, ahí les voy". Y empezaste entonces en esta parte de numerología, de biodescodificación. Qué interesante, oye, pero también en esta parte de la escritura, ¿no? Que déjenme comentarles, amigos, que Argentina, tú eres muy apasionada en el tema de la escritura, Arge. Y cada vez que intercambio esto contigo, no les voy a mentir, amigos, quienes nos estén viendo aquí en YouTube, a Argen, yo veo que se te ilumina la carita, Argentina, cada vez con esta parte de la escritura y me encanta. Compártenos un poquito más, ¿en qué momento entró la escritura aquí en tu proceso y camino y en temas concienciales? Wow, Iris, la escritura para mí ha sido mi salvavidas, ¿sabes? Wow. Porque gracias realmente a cómo ha venido la evolución hasta este momento de la humanidad, de nosotros como especie, se está reconociendo el espacio de las emociones, el tema de la salud mental. Se está reconociendo la labor de psicólogos, psiquiatras, este campo de que ya no es solo la salud física como tal, sino que también hay que atender esa otra parte de nuestra salud emocional y espiritual también. Pero antes, Iris, esto no se reconocía. ¿Y cómo hacíamos las personas que naturalmente sentimos nuestras emociones de forma tan intensa? Pues yo esto desde muy pequeña, puedo decir, antes de mi adolescencia, yo recuerdo ya tener mis primeros diarios, no sé, ni sé qué escribía en ellos, pero a mí me encantaba el hecho de tener este cuadernito que hasta candadito le podía poner, donde podía escribir cosas que solo yo iba a saber. Sí, sí, sí. Yo lo ponía Ah, abajo de la cama. escondidito para que nadie lo viera. Y así, ha sido siempre para mí la forma de desahogarme. No siempre pude platicar. Bueno, ahora creo que ya es más fácil para mí compartir con otros más o menos cómo me siento, pero siempre tengo esa tendencia a primero, antes que compartirlo con cualquier otra persona, yo detecto que está así ese como remolino emocional en mí, agarro mi diario. Es él y yo, es como una sola. ¿Me entiendes? Entonces, ahorita que acompaño en esta herramienta de la biodescodificación, yo siempre recomiendo tener un diario. Y en este caso podría ser un diario de síntomas, porque ahora que yo entiendo cómo las emociones se relacionan con las somatizaciones en el plano físico, entiendo la importancia de estar monitoreando cómo va ahí nuestra oleada emocional. No siempre nos sentimos bien, no siempre estamos arriba, a veces estamos abajo y en ambos momentos es necesario ver cómo nos estamos gestionando, qué tan seguido nos estamos desbordando, en qué áreas de la vida o con qué personajes de nuestra vida cotidiana es que nos pasa que nos desbordamos más. Todo eso, al irlo anotando, uno puede después revisar y ver, bueno, yo me estoy enfermando mucho, bueno, a mí me pasó que me estaba enfermando demasiado del estómago, demasiado. O sea, comía algo y o eran vómitos o eran diarreas, tú me entendés, cualquier síntoma que estaba reflejando que yo estaba rechazando lo que estaba pasando en mi vida. Y bueno, al yo revisar lo que escribía, podía ir relacionando qué era lo que yo estaba rechazando a través de ese síntoma. Y bueno, te sirve un montón escribir para conocerte también, para conocerte a ti mismo. Te das cuenta que tenés patrones de pensamiento, que tenés emociones que son más recurrentes que otras emociones. Por ejemplo, yo en lo que va del año he notado muchísimo que se me ha activado esto de la nostalgia. Y entonces
me doy cuenta que estoy viendo como programas de que veía ya por el momento, por el- que me recuerdan a mi etapa de mi adolescencia. Entonces yo digo, wow, qué curioso esto que se me está activando esto de la nostalgia. Bueno, ahorita tal vez no voy a entender por qué o para qué, pero lo tengo ahí apuntado. Porque incluso llevo también como un calendario donde por día puedo ir como marcando esas como emociones muy fuertes. Entonces sí, Iris, es una herramienta que yo le he usado desde siempre y creo que va a estar conmigo siempre y siempre la voy a recomendar. Y bueno, ahorita yo estoy compartiendo también en un grupo con personas motivándolas a que adopten el hábito de la escritura, porque al final escribir es un hábito y puede que sea un hábito que no sea tan fácil para todas las personas. Te digo yo porque he desarrollado esta como relación con la escritura, porque para mí es como ese osito de peluche que tenía cuando chiquita, que tal vez no tenías a ningún adulto que te consolara, pero tenías tu osito. Entonces, algo así es para mí, mi diario, mi cuaderno. Pero yo sé que no todas las personas tenemos ese tipo de relación en cuanto a observar lo que sentimos y escribirlo. Pero sí, yo recomiendo por lo menos por día anotar. Si podés poner la fecha, alguna cosita rápido, breve, tal vez lo más relevante de ese día. Tal vez no vas a profundizar en todo lo que estás sintiendo y lo que te dijeron y todo, pero por lo menos algo relevante, como algo que hiciste que te hizo sentir bien o algo que pasó que te activó una preocupación. Cositas así, que como te digo, de la mano de la herramienta de la descodificación, te puede ir sirviendo para ver, bueno, en el momento que yo me enfermo, ¿qué causa emocional me está activando este síntoma? Y así entonces poder hacer algo al respecto, porque cuando tú no sabes ni en qué fecha estás ahora, ni qué día, ni qué hiciste ayer, porque muchas personas pues, viven Claro, ¿cómo así, te llamas? totalmente desconectadas, Sí, sí. totalmente desconectadas, no sabemos ni nos acordamos qué hicimos ayer. Y eso a la larga es una desconexión de uno mismo. Escribir también es una forma de reconectar con el presente, con quién eres tú ahora. Si tú guardas tus diarios y revisas dentro de un año, puedes ver quién fuiste hace un año y lo que has avanzado también en tu camino. Te sirve como también esta motivación de ver cómo vas avanzando en tu proceso. Son tantos beneficios que yo le veo a la escritura que yo no puedo cansar de recomendar. Wow, qué interesante esto que nos compartes, Argen. Fíjate que ahorita que te escucho me va haciendo sentido porque justamente desde la parte terapéutica también a veces se nos sugiere o incluso hemos sugerido, ¿no? A ver, vamos a hacer una carta, vamos a hacer un proceso de escritura o vamos a hacer escritura automática, pero este hecho de utilizar nuestras manos, ¿no? Es muy poderoso. Yo lo que veo de poderoso en la escritura es esta capacidad que tenemos de ya no estar como tan modo aéreo, ¿no? De que todo está en la cabeza, todo el merequetengue, toda la revolución, ¿no? Mental, números, información y todo, y las preocupaciones y mil, ocho mil cosas que podemos tener, pero cuando nos damos ese momento, esa pausa, como dices, ¿no? Así sea un minuto, así sean ciertos minutitos, podemos hacer ese vaciado y podemos bajar de esa parte muy aérea, muy mental, muy veloz,
a un plano más concreto, ¿no? El poder decir, a mí me ha ayudado, fíjate, estoy como recordando las veces que desde mi proceso de sanación también me ha tocado, mejor dicho, he elegido también escribir una carta a mamá, a papá, o de acuerdo al proceso en el que yo me encuentre, o justamente como tú dices, reconociendo mi emoción y ya me siento así y quiero hacer ese vaciado así como va, sin juicio y desde la mayor neutralidad posible, haciendo ese vaciado así como se está necesitando, ¿no? Ha sido como muy, muy sanador, ¿no? Y me ha tocado también cuando lo voy escribiendo de decir, wow, como que va uno haciendo muchos circuitos, muchas conexiones, ¿no? De decir, sí lo tenía como en la mente, pero cuando ya lo bajas a lo escrito, a un plano concreto, es decir, lápiz, papel, pluma, papel, es bien interesante lo que sucede también pues a nivel cerebral, emocional, físico, etcétera, ¿no? Entonces, me encanta esto que tú nos compartes, Argen, cómo van interactuando, van resonando estas dos herramientas súper importantes, la escritura, pero también esta parte de la biodescodificación, porque como tú dices, observar el síntoma, Argen, es también observarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos podrías ayudar a comprender un poquito más, querida Argen, sobre el tema de la biodescodificación? Fíjate, yo también por resonancia he estado ahí, seguimos estudiando porque esto no tiene fin, querida Argen. Y la verdad que qué bueno porque constantemente nos estamos actualizando, pero a mí lo que me encanta de la biodescodificación justamente es darnos cuenta que el síntoma, que el cuerpo ya es un mapa que nos empieza a hablar también muchas veces del conflicto interno que aún no estamos logrando resolver, pero que nuestra biología con sus propios recursos amorosamente nos está ayudando como a ir dando solución a esos temas, ¿no? Argen, ¿tú cómo nos lo expresarías también ahí con tus palabras y desde tu experiencia? Mira, la descodificación como nosotros la conocemos en la actualidad no es algo de este tiempo y esto es algo que yo he observado, no sé mucho al respecto, pero sé que en medicina china, medicina ancestral estamos hablando, ellos sí relacionaron desde siempre. Ellos hablan de los meridianos en el cuerpo y en cada meridiano hay órganos conectados. Ellos siempre están hablando de las emociones que afectan a los órganos. Y aquí nosotros tuvimos en Occidente la posibilidad de que una serie de médicos, entre ellos te voy a mencionar a un médico con el que yo todavía me sigo formando, que es Salomón Selam. Él sigue investigando, sigue haciendo trabajo de investigación, sigue haciendo consulta, da talleres, y él desde su perspectiva siendo médico, él lo llama psicosomática clínica, que al final es la decodificación, solo van cambiando los nombres. Él hace él le llama conversión orgánica de lo que está pasando a nivel cerebro, a nivel mente, a nivel pensamientos, y se convierte orgánicamente en un síntoma físico. Y es súper, súper interesante, Iris. Yo lo observo como dos personas no se enferman de la misma causa, a pesar de que, digamos, ande un virus ahí en la casa, un virus del estómago, por ejemplo, y no todos se van a enfermar, no necesariamente todos, o por lo menos yo siempre lo compruebo. Aquí en mi casa nunca nos enfermamos todos al mismo tiempo de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos programas diferentes, porque vemos la realidad de formas diferentes, porque nos afectan cosas diferentes. Y es algo que no se había estado tomando en cuenta. ¿Por qué unas personas se enferman, por ejemplo, de su sistema osteoarticular? ¿Qué problemas de rodilla? ¿Qué problemas? No es por la edad. No es por la edad, porque yo conozco personas adultas mayores que no tienen ningún problema de rodillas ni de cadera.
¿Me Sí, sí. entendés? Es como que hemos querido encajonar las enfermedades en, porque sos hombre vas a tener esta enfermedad, porque sos mujer vas a tener esta enfermedad, o porque tenés esta edad vas a tener estas enfermedades, o porque tenés esta edad. Y estás dejando por fuera que cada persona somos un mundo completamente diferente y vamos a somatizar cada uno diferente. Más bien, siento yo que nos están predisponiendo a que si llegamos a una edad, las mujeres, que con la menopausia entonces vamos a vivir ciertos síntomas y no necesariamente todas las mujeres viven la menopausia de la misma forma. Entonces, a mí la biodescodificación, yo con eso hace poco con otro colega hablábamos que es un estilo de vida, es una forma de ver la vida, la biodescodificación. Nos hace entendernos a nosotros, como no nos enfermamos dos personas de la misma causa, ¿qué me hace enfermar a mí de este síntoma? Tiene que ver mucho con la personalidad mía, con cómo yo pienso, con cómo yo veo, con cómo yo siento versus la otra persona, que es otro mundo diferente, que viene de una familia diferente, tienen creencias religiosas diferentes. Es que todo eso influye, influye en qué síntomas vamos a desarrollar. Entonces, yo, por ejemplo, esto del tema osteoarticular lo estoy estudiando bastante porque estoy viendo esta situación de que si el dolor de rodilla, ya si tenés 30 ya a prepararte a tomarte tal medicamento porque ya vas a andar con dolor de rodilla. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, oye, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? De repente sí, yo cuando ando de la rodilla digo, ay, ya tengo más de La 30, edad, ya la edad, ya ya no dice sé. uno la edad y ahí mató su chucho, ¿vea? Como decimos aquí. Ya con eso le diste respuesta por no querer ir más allá, por no querer profundizar en la verdadera causa. Sí. Entonces yo sí noto cómo las personas que tienden a padecer mal de rodillas son personas que más se oponen, las personas que más se oponen ya sea a la autoridad o a la vida en general, que todo están contrariándose, que todo el tiempo les decís blanco y ellos te dicen negro y entonces siempre quieren tener la última palabra en todo. Y si ustedes buscan en internet el tema de las rodillas, es eso, no quererse Confirmado. arrodillar, confirmadísimo en la realidad. Sí, me Entonces, resulta. así, si tú haces una búsqueda en internet, vas a encontrar rapidito qué emoción tiene que ver con tal síntoma. Y tú puedes hacer tu escaneo en tu propia vida y decir, ¿me resuena o no me resuena? La mayor parte de las veces te resuena porque te resuena. Por eso también me gusta la descodificación, que es algo que puedes aplicar en tu vida cotidiana, en cualquier momento de la vida, y es una herramienta que está al alcance de cualquier persona. Con acceso a internet, haces una búsqueda rápido y encontrás. Tal vez va a ser una información un poco escueta, tal vez no vas a encontrar como muy explicado, pero en algunas palabras te va a hacer pensar, por lo menos te va a ayudar a hacer un poquito de introspección en tu vida y ver, bueno, ¿tendré yo este tipo de comportamientos? ¿Seré yo la persona que siempre quiere ir contrariando a todo? ¿Verdad? Entonces, Ah, sí. me encanta esa herramienta. Yo ya la tengo a mí en mi arsenal, igual que la escritura. Cualquier problema que se me presenta, bueno, ¿y aquí qué me está queriendo decir esto? Claro, y es que el cuerpo no miente, Argen, amigos, amigas. El cuerpo muchas veces nos da la información así sin filtro, ¿no? Y justamente, fíjate, para mí ha sido interesante porque también dentro de mi proceso, o sea, de entrada me resuena esto que dices de las rodillas, ¿no? Porque vengo también de un clan familiar con esas características. Yo obviamente pues también voy tomando esas características, pero fíjate, a mí algo que me ha ayudado mucho desde esta parte de autoconocimiento, la biodescodificación,
es justamente ver que no se hereda, más que tenemos mucho en el común de que se hereda la diabetes, se hereda el cáncer, se hereda el síntoma como tal, pero como dices, cuando nos atrevemos a hacer ese clavado a nuestro inconsciente, a nuestros patrones repetitivos, a nuestra propia información, al inconsciente transgeneracional, que también venimos de esa información, es decir, de nuestro clan familiar, ahí ya podemos hacer una pausa y decir, ah, ¿será acaso que lo que realmente se está heredando, se está pasando la estafeta, es ese conflicto, ese trauma que ya bajó a la biología porque no se ha hecho consciente del todo? Ah, entonces ahí ya esa apertura de nuestra percepción nos ayuda a darnos cuenta también que el síntoma nos está aportando mucha información, ¿no? Porque justamente algo que he ido aprendiendo, Argen, amigos, y seguramente muchos que nos escuchan estamos resonando también con ese tema, ¿no? Hay que observar justamente qué función está cumpliendo el órgano afectado o la parte del cuerpo afectada, porque justamente ahí ya nuestro cuerpo nos está diciendo, a ver, fulanito, a ver, sultanita, realmente esta es la función que usted necesita en estos momentos para salir de ese conflicto. Y cabe mencionar, Argen, porque yo creo que también todos los que estamos también en estos lares, en este camino de la biodescodificación y de la comprensión del síntoma, eh, siempre nos ayuda mucho esta parte de decir, a ver, respetamos obviamente, por causas obvias, ¿no? Justo los diagnósticos médicos que trabajan con la parte física, porque si hay temas físicos, claro que se necesita muchas veces ese soporte, esa solución física, ¿no? Por ejemplo, ay, pues a lo mejor imagínate una persona que se haya fracturado o bueno, como dices, a mí, por ejemplo, ahorita que escucho, yo me doy cuenta, un síntoma que fue muy marcado en mí en mi adolescencia fue la migraña. Entonces, claro que necesitaba la ayuda médica, ¿no? Para poder contrarrestar de alguna manera los dolores de cabeza, toda la sintomatología que yo manifestaba o que sentía en ese momento, pero que claro, sé que no es algo que también se requiere, de hecho van muy de la mano, ¿no? Pero dentro de la biodescodificación, es decir, más allá justamente del medicamento, más allá del tratamiento, más allá de un proceso de curación, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás de la migraña, ¿no? ¿Qué hay qué nos viene a mostrar esta función que está haciendo la cabeza, ¿no? La cabeza es arquetipo padre, ¿no? Cuando hablamos de cabeza de familia, ya en estos días, bueno, se puede ir actualizando esa información, pero generalmente cuando hablamos de la cabeza, ¿no? Estamos hablando también de arquetipo padre, información con esta energía padre. Entonces uno dice, ah, claro, empiezas a ver, ¿no? Yo ahorita que mencioné, no sé por qué me llegó esta parte de la migraña, ¿no? Yo dije, claro, porque fue uno de los síntomas más marcados que tuve en mi etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy importante, con mucho revuelo, toda esta información, esta apertura que nos da la biodescodificación, porque digo, ahora puedo ver a esa adolescente que en su momento pues estaba conflictuada, ¿no? Con temas de repensar y cómo voy a solucionar y cómo ahora lo puedo ver, ¿no? De decir, es que estaba en un modo supervivencia, de constantemente tener que resolver cosas que a mi edad pues me sobrepasaban emocionalmente, ¿no? Entonces, y bueno, y en la adolescencia, que el adolescente de todo adolece, ¿no? Porque es parte de ese proceso de transición y de evolución que estamos haciendo, porque es dejar justamente ya la niñez, es dejar esta parte de la adolescencia para ir madurando un poquito más. Pues claro que hace sentido que la biología también nos va a estar ayudando a procesar todas esas actualizaciones, ¿no? Ya hoy en día utilizamos un tema más allá de la enfermedad que viene desde otro paradigma, ahora lo estamos llamando biologización, ¿no? Porque la biología nos está ayudando, es decir, nuestro cuerpo nos está ayudando a poder procesar
nueva información, cuando estamos actualizando, cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, enseñando cosas nuevas, también la biología está cumpliendo una labor muy importante, ¿no? Entonces, esto que tú nos compartes, querida, Argentina, y que bueno, ahí yo también quería hacer un poquito ese hincapié en esta parte, porque a veces no sé si te ha tocado escuchar o a ustedes amigos les ha tocado escuchar también de que, ay, pero ¿cómo que vamos a dejar el tratamiento por un médico? No estamos diciendo que dejen el tratamiento, amigos, más bien es decir, pregúntate, preguntémonos desde a lo mejor el síntoma que estemos transitando el día de hoy, ¿para qué está? ¿Cuál es la razón de ser de ese síntoma, de ese dolor, de esa incomodidad física? ¿Para qué está y qué se requiere de nosotros? Porque ya ese mapa, ese síntoma nos está dando información muy específica. No es lo mismo una migraña a una fractura, a un, como decías, un tema en el estómago, páncreas, o sea, cada síntoma, cada parte del cuerpo, cada órgano nos está dando información muy específica y muy puntual, ¿no? Así es, Iris. Sí, es muy importante. Digamos, esta información todavía es nueva aquí para nosotros en Occidente. Sí, Y tendemos a malinterpretar a veces las cosas, porque bueno, en ningún momento yo nunca he escuchado que alguien diga que esto viene a sustituir a la medicina tradicional, sino que estamos hablando que además de tener un componente físico, la enfermedad tiene un componente emocional y que exacto, no se había estado tratando. Y ahí es donde viene esta herramienta de la codificación, para ver esa parte, porque el ser humano no solamente es este cuerpo físico, sino que es un ser multidimensional, como decimos, o por lo menos ya se reconoce que somos también un cuerpo emocional, ¿sí? Somos un cuerpo energético. Son muchos factores, no solamente es el factor físico de lo que comiste, o que si el clima, si te tocaste con algo, un animalito te picó. Somos más que eso, somos un poquito más complejos que eso. sí. Entonces sí es importante abordarlo de una forma más integral. Exacto. Sí, sí, totalmente, querida Argen. Y mira, a veces yo sé que va a llegar un momento en el que no haya como esta necesidad de de ir precisando como cosas, pero me encanta la manera en que tú lo expresas, ¿no? Esa manera muy amorosa de decir, claro, lo abordamos desde diferentes ángulos, desde diferentes aristas, porque ya que un conflicto haya viajado, haya bajado al avión y que ya quiero viajar, amigos. Ya que un conflicto haya bajado a la biología, muchas veces es porque sí o sí es como si fuera un ultimátum de decir o atiendes el conflicto o atiendes el conflicto. A mí me ha pasado, yo les he compartido muchas veces también, queridos amigos, comunidad, que a veces yo estoy y hago esto y hago lo otro y vengo, por ejemplo, de una creencia, como tú dices, que descansen los muertos, ¿no? Ese bendito dicho, era como muy marcado en mi clan familiar. Claro que si ya veo las historias, ¿no? Toda esa información, todos esos patrones de que, pues bueno, aquí o le haces o resuelves y trabajas y porque no hay más, ¿no? Te haces cargo de ti y de todos, ¿no? Ese era como el mandato, el clan, el patrón a grandes rasgos, ¿no? Claro, que ya en algún momento, amigos y querida Argentina, me tenía tan metido en el chip de decir, es que ni siquiera te puedes enfermar, porque en primera no hay quien vea de ti, tú tienes que resolver, tú te mantienes, tarará, mil ocho mil cosas, ¿no? Y entonces también dije, wow, poder ver todo ese patrón, pero sobre todo me di cuenta porque muchas veces no me permitía descansar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que llegaba un momento donde la biología decía, o descansas o descansas.
porque ya que, sentía que cuando ya me estaba llegando el síntoma de me siento mal físicamente, ¿no? Es como, ahora sí tengo permitido descansar, porque ya la biología me lo dijo, ¿no? Entonces, ahora imagínate en un síntoma, ¿no? Donde sí o sí, o te quedas en la cama o te quedas en la silla porque ahí sí o sí se tiene que voltear a ver algo más allá de la cuestión física. Eso es bien impactante, querida Argentina, ¿no? Wow, Iris, y esto que estás diciendo de me tengo que enfermar para descansar, básicamente estás atrayendo el síntoma porque es la única forma en la que vas a descansar. Claro, Entonces, tú mismo estás propiciando las condiciones para enfermar. Y esto, yo estaba leyendo el tema de la somatización del síntoma en el cuerpo, ha sido estudiado por la psicología, la psiquiatría, y estaba leyendo yo justo ayer que a veces sucede que el enfermo, la persona enferma, en realidad lo que está haciendo es una especie de, ahorita nosotros en nuestros términos diríamos una reparación en el clan familiar. Probablemente hubieron antepasados que no tuvieron permiso para, entonces viene uno a reparar y todo el tiempo está enfermo. Está reparando todo el descanso que un anterior no pudo tener. Y ahí es donde vienen estas enfermedades entre las enfermedades más estudiadas por la psicología y la psiquiatría están esta de la esclerosis múltiple, por ejemplo, o la de la fibromialgia, que son esas enfermedades que te paralizan completamente y debido al dolor dejas de funcionar como persona. sí, Esas enfermedades vistas desde el transgeneracional tienen todo que ver con reparaciones del clan familiar. Hay enfermedades que si tú ves a alguien totalmente paralizado o algún tipo de accidente que le quitó su movilidad, 100% te está hablando de reparaciones del árbol. Entonces, la enfermedad, si nosotros le damos la oportunidad de que nos informe, de recibir el mensaje que nos trae, nos puede incluso hablar de una dinámica familiar en la que es conveniente tener a un enfermo, porque así yo puedo dedicarme a cuidar a esa persona, por ejemplo, y yo como enfermo evito enfrentarme a la vida, evito ser responsable. claro. eh, Tiene, o sea, una riqueza cada síntoma y cada enfermedad. Lo que pasa es que estamos programados y acostumbrados a verlo como, uy, la enfermedad, qué mala suerte tenés, que te enfermaste, no, hombre, andas de mala racha, todo lo negativo, ¿verdad? Claro. Jamás capitalizamos lo que de verdad nos está queriendo dar el síntoma y eso es el nuevo paradigma, el que queremos todas las personas que estamos aquí haciendo este trabajo de divulgación de las diferentes ramas holísticas. Eso es a lo que queremos llegar, cambiar ese paradigma de víctimas a adultos responsables que hacen algo con esas situaciones adversas de la vida. Y entre ellas son los síntomas físicos, que 100% te vienen a informar, te vienen a dar información. Así es. Fíjate, sí, me encanta esto que compartes, querida Argen, y esto que puntualizas, la dinámica que nos implica una enfermedad, un síntoma, una biologización. Y mira, todo fue conectando porque justamente ahorita que les acabo de compartir lo que a mí me pasaba era muy común, ¿no? De decir, ¿cuál ha sido entonces el antídoto? A ver, Iris, ¿y qué pasa si te maternas y te paternas tantito? Ya, como que te haces un poquito más caso, mijita, ¿no? En lugar de ya como querer abominablemente resolver 1000, 8000 cosas y estar en muchas cosas y resolver y así, ¿no? ¿Qué tal si haces una pausa y realmente atiendes, te pones en primer lugar en ese sentido, ¿no? Porque fíjate, Argen y amigos, amigas,
que justamente algo que nos lleva mucho cuando estamos autoobservándonos a través del síntoma, a través de la enfermedad, de la biologización, de la sintomatización, podemos ir viendo que en el fondo estamos necesitando esta parte de maternarnos y paternarnos, un tema de cuidados, ¿no? Porque algo que he aprendido mucho igual desde la biodescodificación ha sido, observemos, por ejemplo, cuando vas a un hospital, cuando vas a una clínica o ambientes similares, es mucho de energía materna, ¿no? Y paterna. El médico que está ahí, que la enfermera que te cura, te cuida, te baña, te alimenta. ¿Qué tal si como esos adultos de ese espacio-tiempo también vamos como fungiendo un poquito más esa parte de responsabilidad como un acto de amor, ¿no? Y decir, claro, porque en el fondo yo me di cuenta también cuando me pasaban estas biologizaciones de que sí o sí la realidad me aventaba así, pum, de sentón, o paras o te paramos, ¿no? O la realidad te va a dar un ultimátum si usted, señorita, si usted, señorito, no hace un hasta aquí porque ya hay algo que se requiere atender prioritariamente o urgentemente, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con los accidentes. Entonces, claro, algo que a mí me ha enseñado mucho esa parte del síntoma y de esta programación, bueno, ya identificada, no de no tienes permiso a enfermarte, no tienes permiso a descansar, que descansen los muertos, o sea, pues muy, muy fuerte, ¿no? Pero digo, claro, porque lo que nos hizo falta anteriormente desde el sistema familiar y hoy en día que lo estamos haciendo diferente, como dices, más que la repetición, estamos haciendo la reparación, nos estamos permitiendo hacerlo diferente. Es decir, ya me di cuenta que había muchas mujeres en mi clan familiar, por ejemplo, ¿no? A quien le resuena eso, había muchas mujeres en el clan familiar que ya estaban muy gastadas en su femenino, muy de, híjole, tengo que hacer todo, resolver todo, 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 todo. Entonces, claro, de una manera desequilibrada, ¿no? Porque hoy en día estamos apuntando a ser seres, ¿no? Seres humanos funcionales que podamos estar en un mayor equilibrio de nuestra energía femenina y masculina que todos tenemos por igual, ¿no? Entonces, el poder propiciarnos este maternaje y paternaje a nosotros mismos anticipadamente nos va ayudando también a ir pues dentro de este proceso de autoobservación, a ir resolviendo pues todos esos traumas, que ya cuando bajan a la biología dices, ay caray, pues de todos modos el antídoto, esa parte de la medicina, esa parte de la sanación interna, es atenderme un poquito más, es maternarme un poquito más, paternarme un poquito más, porque pasa, ¿no, Argentina? Yo me recuerdo mucho de niña, yo me enfermaba mucho de niña, amigos, amigas, ¿no? Entonces, claro que ahora puedo ver a esa pequeñita, la veo con mucho amor, ¿no? Y decir, ay, Iris, yo sé que tú estabas necesitando el apapacho, el cariño, el caldito de pollo, la sobadita aquí en el pecho, ¿no? Como ese cuidado, que claro, cuando uno está en esa etapa de la niñez, se requiere también, lo vamos aprendiendo, lo vamos requiriendo también de los adultos, de nuestros padres, cuidadores, pero claro que cuando somos adultos, pues quienes nos lo podemos propiciar somos nosotros, ¿no? Y mira, antes de que se me olvide, no es gratuito que haya mencionado también esta parte de la niñez, porque todos los síntomas también que van teniendo los pequeñitos inmediatamente están reflejando los conflictos de la mamá, ¿no? ¿Por qué de la mamá? Porque sin duda alguna el vínculo que tiene el hijo, la hija con la mamá es inmediato, es muy, muy, muy cercano, ¿no? Entonces, algo que nos aporta mucho esta nueva disciplina, este nuevo paradigma que es la biodescodificación, nos ayuda también a ir reconociendo que, pues desde que está en el vientre de mamá hasta sus 7, 10 años, 12 incluso aproximadamente, todos los conflictos, los síntomas que va teniendo el pequeñito o la pequeñita, de alguna manera está funcionando como esta pantalla de cine que viene a mostrar y decir, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si el niño recurrentemente tiene temas en el estómago,
ahí podríamos observar y preguntar, y bueno, ¿en qué sentido quizás la mamá está pasando o no está pasando, no hay algo que se está logrando digerir, probablemente? Supongamos que tiene un conflicto en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los síntomas en los niños, en las niñas? Amplifican, ayudan a mostrar en pantalla gigante el conflicto que la mamá está viviendo, y es un acto muy amoroso, Argentina, que sí, o sea, pues claro que duele y sientes, ¿no? Y a lo mejor no duermes, pero ya se está mostrando, ya la realidad nos está pidiendo hacer un acto de amor, ahí una solución importante. Sí, me recordaste dos cosas con esto que Dale. mencionaste de los síntomas en los niños. Primero, que me recordó de uno de estos memes en internet. Estaba papá, mamá y el hijo en la carriolita. Y la mamá le decía al papá, tenés que ir a terapia. Y el papá le decía a ella, no, pero tú tenés que ir primero a terapia. Y al niño le ponían, y de seguro yo soy el primero que va a ir a terapia. Entonces me dio tanta risa porque estamos acostumbrados a que si el niño tiene el síntoma, pues el niño es el que tiene que ir a pasar la consulta, y el niño es el que no se cura, y el niño es el enfermo, y el niño, el niño, el niño. Y los adultos ahí nada que ver, se lavan las manos. Sí, ¿Y sí, quién está propiciando el ambiente emocional donde ese niño está manifestando esos síntomas físicos? Son los adultos, son ellos los que están propiciando ese ambiente emocional tóxico, tóxico. sí, Es tóxico porque el niño solo está absorbiendo una realidad que los adultos están creando para él en ese momento. Y es otra de las ventajas cuando tú cambias la forma de ver el síntoma y le das la oportunidad que te informe, de ver, como tú decís, el niño te está mostrando a ti qué es lo que tú y tu pareja o en general el tema emocional que se tiene que trabajar en esa familia, en ese hogar. Yo leí un comentario en mi canal de YouTube de una persona que decía, yo nací tosiendo, decía, me impresionó porque decía, yo nací tosiendo y dice mi mamá que cada 6 meses tenía estos problemas como de bronquios y había que estar yendo a pasar la consulta. Y es como entender que si tú ya venís con un síntoma, los niños que ya nacen con temas de malformaciones o prematuros, unas situaciones bien comprometedoras de su salud, no es que el niño venga defectuoso solo porque sí. Es ese ambiente emocional en el que se fue desarrollando durante esos 9 meses, lo que fue gestando ese síntoma en él. Y eso es lo que le llamamos el proyecto sentido. Ese niño ya viene con el proyecto de mostrarle a esa mamá, a ese papá, temas pendientes a resolver en ellos. Entonces, sí, Iris, cuando ya hay niños de por medio, es todavía, hay que asumir todavía una responsabilidad, es una responsabilidad mucho más grande todavía, porque no lo pudimos ver nosotros en nosotros, hace falta un espejo, que en este caso sería el niño, para que yo finalmente pueda entender que es conmigo. exacto. Híjole, es que está buenísimo todo esto, querida Argen, porque nos da para mucho, sinceramente, ¿no? Nos da para mucho, es mucha información. Sin embargo, claro, cuando el conflicto es como cuando pasa la estafeta, ¿no? Por ejemplo, las carreras de relevos, ya yo terminé mi parte y va el otro y así, ¿no? Y como dices, esta parte del meme, a veces justo como el niño, pues ya que, ¿no? Pero ahora más que un ya que, es decir, a ver, sí, vamos a aperturar qué información,
qué propósito, qué mensaje nos está dando este síntoma, esta biologización, esta enfermedad, porque ya hay algo más allá que podemos ver y que podemos ampliar nuestra percepción con respecto a la situación que estamos transitando, ¿no? Así sea una caída, así sea un accidente, así sea, como dices, ya, por ejemplo, los temas mentales, psiquiátricos, temas de biología, ¿no? Todo eso, incluso también todas las situaciones que vamos viviendo en nuestro día a día, eso, bueno, ya sería otro tema también, pero hablando del cuerpo, ya nos da muchísima información, ¿no? Entonces, lo mínimo que podemos hacer muchas veces es, bueno, a ver, voy a atender, voy a ver qué me está informando esto que estoy transitando, que estoy sintomatizando, porque ya hay un conflicto que ya pasó a un plano concreto físico y sí es importante como darle esa atención, ¿no? Querida Argen. Así que, ¿cómo ves? ¿Cómo te ha hecho este... Yo ya estoy aquí biologizando desde afuera, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? De hacer aquí unas transmisiones en vivo. Querida Argen, ¿cómo te ha parecido también este episodio, la transmisión del día de hoy? ¿Te gustaría compartirnos algo, para irnos despidiendo de nuestros queridos amigos, amigas? Sí, detenerse y preguntarse para qué está el síntoma aquí, yo siento que ya es una pregunta básica que todos nos tenemos que hacer. O sea, ya tiene que ser parte de la rutina. Y para eso tenemos la herramienta que es un cuaderno, un sencillo cuadernito donde anotar, ¿verdad? Hoy, antes de que se manifieste el síntoma, nosotros podríamos estar llevando una bitácora de nuestras emociones más fuertes o de nuestros conflictos más recurrentes también, porque siempre va a ir por ahí lo que se repite y se repite y se repite, es lo que finalmente nos lleva a somatizar, a biologizar, a manifestar en lo concreto el síntoma. Entonces, pues dejarlos con esa reflexión y agradecerte a ti el espacio y que qué bueno que nos estamos uniendo más y más cada vez esta comunidad de divulgadores de conciencia. Sí, necesitamos ser la masa crítica para que haya un cambio. Realmente necesitamos ser más personas que estemos dispuestas a cambiar un poquito el paradigma, cambiar de foco, cambiar de dónde ponemos la atención siempre, hacer un pequeño cambio en nuestra mente. A veces puede cambiarnos la vida increíblemente. Así que gracias. Sí. Ay, buenísimo, querida Argentina Polanco, muchas gracias a ti por tu generosidad, por toda tu sabiduría. Y de verdad, querida Argentina, muchas gracias por compartirnos también, abrir tu corazón también con nosotros, con esta parte de tu proceso, ¿no? De tus emprendimientos, de cómo has ido transitando, cómo fuiste llegando también a toda esta parte de la biodescodificación. De verdad lo agradezco, lo honro mucho y gracias, querida Argentina, porque yo lo tomo como ese regalo bonito de la realidad, de decir, mira, hay alguien que ya lo hizo, que lo sigue haciendo y que sigue adelante, ¿no? Entonces, gracias por esta bonita experiencia, esta anticipación que nos viene del futuro, ¿no? De decir, hey, sí se puede, y va a venir 1, 2, 3 años los que correspondan, ¿no? Desde nuestro propósito mayor. Pero gracias, querida Argentina, por compartirte con todos nosotros, nosotras, nosotres. Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Un gusto, un honor que nos estés acompañando. Ojalá que no sea la primera vez. Yo sé que estás invitadísima para estar aquí en otras transmisiones, por supuesto. Y muchas gracias también por tu generosidad y tiempo. Querida Argen, compártenos por favor tus redes, dónde te podemos encontrar. Sí, me pueden encontrar en YouTube. Ahí es cambia de, solamente la de foco, todo unido. Así me pueden encontrar rápido en YouTube. Ahí hay videos sobre la descodificación de varios síntomas. Y en Instagram también tengo un perfil como cambia de foco. Sí, están buenísimos tus videos, están buenos, los recomiendo mucho también, querida Gracias. Argentina.
Muchas gracias. Gracias, queridos amigos, también por compartirnos tiempo, espacio para este episodio. Gracias a ti, querida Argentina, y a todo lo que ha hecho posible esta transmisión. Queridos amigos, amigas, reciban un gran abrazo con todo cariño. Muchas gracias y por supuesto que nos vamos a estar viendo en un próximo episodio en este podcast Resonancias y Despertares. Te saluda con mucho gusto nuevamente Iris Ibet y gracias desde donde nos estés escuchando, sintonizando, intercambiando también con nosotros. Con gusto te voy leyendo también aquí en los comentarios y gracias a todos ustedes por co-crear este encuentro más. Nos estamos viendo, queridos amigos, chicos, chicas, chicas, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Saludos, chao. Bye. Se nos fue de volar este episodio, queridos amigos, pero nos vemos en el próximo encuentro.